Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos una tarde más. En primer lugar, pido disculpas por no haber podido venir el miércoles pasado, he perdido la conferencia por un accidente de moto, pero ya estamos de vuelta. También por lo que vi después en el vídeo, tampoco se me echó en falta, me suplieron perfectamente, tanto en la presentación como en grabar y todo. Así que, nada, otra vez al lío. Como últimos avisos, antes de proceder a la conferencia, os recuerdo para los que estéis apuntados, este viernes tenemos todos los años intentamos hacer un viaje cultural. Este viernes tenemos el viaje a Teruel, que iremos en primer lugar a ver el Archivo Histórico Provincial, donde nos van a explicar el funcionamiento. Primero nos han dicho que va a ser un recorrido que nos enseñarán unos vídeos sobre el propio archivo minero, sobre el propio archivo, el edificio del archivo, también sobre la compañía minera. Después nos explicarán el funcionamiento del archivo y después sí que podemos acceder ya a la sala donde nos enseñarán algunos de los documentos que se conservan allí sobre la compañía minera de Sierra Minera. Una vez hayamos, como los grupos que pueden acceder a esto son solo de 10 en 10, mientras combinaremos para irnos también al Museo Provincial, que está allí cerca, a 5 minutos andando, que es un edificio del siglo XVI. Después cambiaremos los turnos, después nos iremos a comer y terminaremos con una visita guiada también por el patrimonio mudéjar de Teruel. Entonces, aunque ya se ha acabado el plazo, si alguno no se había enterado, quizá pudiéramos hacerle sitio. Veremos. Después de esto, pues nada, ya pasamos a la conferencia de hoy, que hoy tenemos con nosotros a Joaquín Chimo Revert, le conocemos todos, que nos ofrece la conferencia titulada Musealización del paisaje industrial y obrero de la minero-siderúrgica saguntina. Chimo Revert es hijo de este municipio, se crió en la planta baja de la calle Libertad 67, cerca de aquí, y jugaba de pequeño en los restos abandonados de la imponente casa de don César. Confiesa que se quedaba encandilado con aquellos dátiles iluminados de colores que pendían de las palmeras del Casino Viejo cuando había fiestas dentro. Realizó estudios de primaria BGB en el edificio de la Escuela de Aprendices y a su salida miraba con recelo las chucherías del kiosco de la Alameda en funcionamiento. Debo decir que yo fui a la escuela esta cuando era de párvulos, que también teníamos allí también teníamos el kiosco y este patio que estaba pintado con una línea nada más y no te podías salir de ahí, y los bancos redondos que nos subíamos, todo eso, pues allí también. Siguió sus estudios primarios en el Colegio de Cervantes, como su sobrina Ana, y finaliza EGB en aquel edificio de bachillerato de HV, hoy conocido como Tenencia de Alcaldía. Hacía los recados comprando en Casa Madurga y en la COPE, y le compraban su calzado en los días de mercado en Zapatería Biosca. Era conocido en su calle y muy querido por los vecinos de Font de la Figuera por ser el nieto de Mariela Brodahora. Su abuelo paterno está enterrado desde 1941 en el primer cuartel del cementerio de la fábrica. Cada Navidad estaba expectante cuando la abuela repartía con ilusión aquello que la fábrica le enviaba en una de esas cajas que salían a cientos desde el Conomato. El Cineoma le quedaba cerca y allí imaginaba otros mundos junto a su amigo mascoto, el de las motos y bicicletas, con películas a gran pantalla entre el chasquido de las pipas. Su bachillerato lo realizó tras largas caminatas hacia el Instituto Can de Morvedre junto a compañeros caneteros. Participó activamente en las huelgas estudiantiles junto a otros alumnos de FP ante el cierre de fábrica bajo el lema Obreros y Estudiantes, siendo entrevistado para Televisión Española por el mismo de la Cuadra Salcedo. Se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Valencia, donde acabó doctorándose en Historia del Arte y Patrimonio en 2017. Actualmente es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, donde imparte, entre otras, la asignatura de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural. En 1991 obtiene el posgrado en Gestión de Patrimonio Cultural con matrícula de honor en la Escuela Europea de Barcelona por su proyecto de dinamización dels mercats de ferro de la Ciutat Comtal. En 1994, como director de la Fundación Municipal de Cultura de Sagunt, organiza en el Casino de Puerto de Sagunto el segundo Congreso Valenciano de Arqueología Industrial, junto con la Asociación Valenciana de Arqueología Industrial y publica con beca de investigación de Caixa Sagunt Bancaja la primera guía de recursos y servicios culturales del Camp de Morvedre, empeñado en promover un uso social de los espacios patrimoniales comarcales. Es también máster en gestión cultural para las administraciones locales. Ya en 1995 funda el colectivo La Compañía, colgando en las paredes aquel manifiesto del 1 de mayo: al pueblo lo que es del pueblo, gerencia pública ya.
Desde la Comisión Ciudadana por la Gerencia dirige el proceso popular de conformación del primer expediente de incoación de la Gerencia y su entorno como bien de interés cultural ante la Generalitat Valenciana. En febrero de 2000 coordina el catálogo de reconversión y revolución, industrialización y patrimonio en Puerto de Sagunto, comisariando la exposición junto a Gonzalo Montiel. Ese noviembre recibe el primer premio de ensayo Antoni Chabret del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre por su obra La regeneración patrimonial, Morvedre encara, donde inciden las claves de la relación entre la sociedad saguntina y su patrimonio, y donde apunta lo que supone para este municipio la incorporación definitiva de su patrimonio industrial al conjunto de la historia y la riqueza cultural de la ciudad. Desde 2001 ha impartido decenas de cursos especializados en universidades populares, asociaciones, másteres oficiales o doctorados sobre gestión social del patrimonio cultural en diversas universidades españolas y extranjeras. Ha sido coordinador de la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Valencia desde 1995 a 2017. Es director del Taller Universitario sobre Patrimonio Cultural y Objetivo de Desarrollo Sostenible, con el reconocimiento y apoyo del Ayuntamiento de Valencia y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, siendo invitado en universidades de Girona, Córdoba, Madrid, Baeza, Cartagena de Indias, Colombia, y Orán, Argelia. Es director del Workshop Internacional sobre Patrimonio Cultural, Ética y Sostenibilidad, Bienes Comunes ante la Agenda 2030 en la Universidad Internacional de Andalucía. En 2011 dirige el documental En voz de aprendiz, con testimonios recientes de aquellos que a lo largo de diversas generaciones estudiaron un oficio en la Escuela de Aprendices de Molina en 2007. Desde esta asociación de amigos de la Escuela de Aprendices ha promovido la creación del Inventario Popular de Bienes Culturales de la Escuela de Aprendices y de la Minero Siderúrgica de Sagunto. Autor de más de 40 publicaciones entre artículos, revistas y libros, centra su línea de investigación en el hecho patrimonial que proyecta a las comunidades sociales hacia un desarrollo humano sostenible. Ha elaborado informes sobre el valor patrimonial de la antigua Escuela de Aprendices y del Horno Alto número 2 para su declaración como bien de interés cultural. Es miembro de la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices, de la Red Española de Desarrollo Sostenible y del Consejo Municipal de Patrimonio Mundial de Sagunto. Ha formado parte del equipo dirigido por Estel Alba y por STOA para la elaboración de los estudios previos a la candidatura de Sagunto a Patrimonio Mundial. Participa como experto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España para el documento de Estrategia de la Cultura y los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicado en 2022. Recientemente ha sido ponente ante la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sobre Patrimonio Cultural y Agenda se dice 2030. Ahora que lo he dicho antes, se dice Agenda 2030. Comparte sus labores docentes e investigadoras como responsable del voluntariado cultural de la Universidad de Valencia. Ya con canas, como estamos muchos, admira y se sigue ilusionando con la eclosión social que provoca tanto patrimonio cultural en nuestro municipio. Confía en que también el patrimonio cultural sea la batería bien cargada que regenere el modelo de desarrollo de esta ciudad y su comarca. El resumen de toda esta presentación es que tenemos a alguien que sabe mucho de esto y que nos va a hablar sobre un tema que consideramos también muy importante, que es cómo gestionar todo el patrimonio del que disponemos. Es algo que hemos reclamado a los políticos desde un momento, que es tener un plan sobre cómo se va a gestionar el patrimonio. No se trata de recuperar un edificio, sino de recuperar el patrimonio y saber cómo gestionarlo a largo plazo. Y es algo de lo que él nos puede dar su opinión y, bueno, también quizá enfocado a, como no sabemos cómo va ahora el proyecto, quizá tú sepas algo, si se había llegado a licitar y se había adjudicado el proyecto de musealización, el museo museístico, porque es algo de, bueno, de lo que se ha oído en medios, pero tampoco sabemos. Un museo puede tener muchas funciones. Algunas de ellas son las que ya conocemos, de conservar bienes que consideramos importantes, exponerlos, pero también se trata de contar historias. Entonces, el proyecto museístico puede derivar hacia muchas vertientes que han ido cambiando a lo largo de la historia y que merecen un análisis que estoy seguro que Chimo nos puede ofrecer también. Bueno, pues no me enrollo más, me bajo a controlar la cámara y os dejo con él. Muchas gracias. Bé, bona vesprada, buenas tardes. Gracias a la asociación que preside Óscar y a las compañeras y compañeros de esta entidad por esta larga ya labor de registrar tantas voces que nos queremos sumar a decir
lo que conocemos, lo que pensamos, lo que hemos estudiado sobre nuestro patrimonio, en este caso sobre el patrimonio industrial. Se suma así a una larguísima y densa labor como la que viene haciendo y ha venido haciendo el Centro de Estudios del Camp de Morvedre, donde nos hemos iniciado muchos de nosotros, ¿no? Pues para publicar, para estar presentes, para compartir conocimiento, y es digna y necesaria esa labor en una población como la nuestra, ¿no? Con tanto patrimonio identificado, con tanto patrimonio por poner en valor, como se dice en la gestión cultural. Y bueno, el tema que les traigo, que les propongo, es atisbar o que reflexionemos juntos sobre qué dimensión o qué esperamos de una institución museística como la que venimos esperando tanto y tanto y tanto tiempo. Y cómo relacionar precisamente la institución museo no solo con las ansias, con la proyección social que venimos reclamando, sino con todo aquel patrimonio cultural, industrial y obrero que hay en el territorio. Ese es, a grosso modo, el planteamiento que les traigo aquí. Posiblemente no sea una ponencia como otras en las que he tenido la oportunidad de participar, donde es un goce visual, el encontrarnos con imágenes que no conocemos, con referencias que nos tocan de cerca. No, esta es una propuesta de conferencia quizá más densa, más textual que gráfica, y por eso pues quizá les pido disculpas, pero sí que me gustaría y no tendría sentido esta conferencia, como acaba de decir Óscar, si no hay un debate después, ¿no? Lo interesante quizás sea exponer temas como los que traigo aquí. Seguramente para muchos de ustedes son temas ya manidos, conocidos, pero bueno, si podemos compartir estas reflexiones entre todos los asistentes, pues creo que nos nutrirá mejor para prepararnos para todo lo que nos viene, o para intentar cumplir un anhelo que es de justicia. Y digo que es de justicia porque, entre otras cosas, si algo le ha costado tanto a las sociedades democráticas y a la sociedad y a la comunidad internacional, es consagrar para todos y cada uno de los ciudadanos, personal y colectivamente considerados, nuestro derecho al patrimonio, nuestro derecho inalienable a la cultura. Y no entender ese derecho como acceder, visitar, visionar, contemplar el patrimonio, sino entendido esencialmente como que somos personas, somos ciudadanos capaces de gestionar, generar, usar y no solo contemplar el patrimonio que consideramos nuestro y que queremos compartir con los demás. Bueno, pues tenemos un territorio extenso en el que posiblemente el patrimonio industrial y obrero pues no se circunscribe solo a este núcleo del puerto de Sagunto. Por eso creo que es interesante que reflexionemos o que apuntemos al menos la idea, antes de concebir qué tipo de museo podemos necesitar, integrar la idea de que nos encontramos ante un paisaje obrero e industrial. Y podemos hablar de paisaje porque ya es una figura que está absolutamente consolidada, consagrada en la normativa no solo de gestión cultural, sino en la normativa de la protección y gestión de los territorios con patrimonio, de los territorios patrimoniales. Y creo que el vincular la idea de paisaje y la idea de institución museo que nos espera, que ya empieza a ser una realidad, pues es necesaria para conjugar el gran capazo de elementos patrimoniales que tenemos en nuestra sociedad, entre nosotros en el territorio. Entendemos por paisaje cultural una definición que da precisamente la Convención Europea del Paisaje,
que se hizo en Florencia en el año 2000, hace ni más ni menos que 23 años, y define el paisaje cultural como el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Creo que a poco que reflexionemos, sin duda, podríamos entender nuestro territorio y sus gentes como integrantes de un paisaje muy construido, muy definido. Nuestro territorio, pienso que se merece ser considerado paisaje cultural y tiene los elementos para ser considerado un paisaje cultural de primer orden. De hecho, ya formamos parte de los paisajes turísticos valencianos en la categoría de paisaje industrial y podemos acceder a la ficha y a la información que contiene la Generalitat sobre este paisaje industrial promocionado turísticamente, pero debemos aspirar a ser considerados también paisaje cultural industrial dentro del catálogo de espacios de un instrumento que tiene el Estado para precisamente dinamizar, preservar, poner en valor todo el patrimonio industrial del Estado. Este es el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, cuya última versión revisada se hizo en 2007. Es un documento de acceso público, lo podemos consultar, y ahí aparecemos en tanto que Horno Alto, que Las Naves, pero la idea de paisaje cultural industrial tendríamos que trabajárnosla o proponerla a este plan nacional para avanzar, creo yo, por un camino de una concepción de patrimonio y sociedad mucho más integrado. No quedarnos solo en los objetos, no quedarnos solo en el Horno Alto o quedarnos solo en la nave. Detalles generales. ¿Qué compone un paisaje cultural para poder ir aterrizando hacia esa idea de paisaje más museo o museo más paisaje? Bueno, pues nos dice esta Convención de Florencia que un paisaje cultural lo compone esencialmente las gentes. Las gentes que ocupan un territorio, usan un territorio, producen culturalmente en ese territorio y tienen un proceso de percepción de lo que debe de ser su patrimonio, pero también contempla el paisaje respecto de las gentes, el modo en que recepcionamos nuestro patrimonio. Y yo quisiera recordar aquí sencillamente la sensación que muchos de nosotros o muchos de ustedes o quizás sus familiares más mayores pudieran tener cuando el cierre de la fábrica, ¿no? Yo recuerdo pues, en aquella época tener en torno a los 27, 28 años y recuerdo perfectamente que en un principio esa recepción o esa percepción sobre lo que era nuestro patrimonio industrial era casi de un efecto emocional de rechazo, porque dolía, todavía dolía. Estoy hablando de los años 85, 86, 87. Bueno, pues precisamente el paisaje contempla a las gentes como depositarios y como hacedores y portadores de memoria, algo esencial en la construcción del paisaje o en la identificación del paisaje. El paisaje, además de gentes, necesariamente contempla el territorio, entendido como la transformación del medio natural a lo largo de siglos, sería nuestro caso. El caso de entender el territorio como una manera particular de ocuparlo y sobre todo de transformarlo. Y sin duda nuestro paisaje cultural e industrial puede hablar de intensas transformaciones, como ha sido el paisaje industrial cultural de tantos territorios, de tantas ciudades tan parecidas a la nuestra. Habla también que el paisaje cultural está compuesto por una cultura material que contiene instalaciones, objetos, infraestructuras y necesariamente archivos. Hablaremos de esto en esta parte. Entre otras cosas porque quizá esas instalaciones, esos objetos, esas infraestructuras, esa memoria de la transformación y de la ocupación no se entendería bien sin los archivos. Y en este caso los archivos de empresa. Y en este municipio y para esta sociedad, sin duda creo que coincidirán conmigo al pensar que somos afortunados
muy afortunados de conservar una parte importantísima de los archivos de las empresas minera y siderúrgica, y aunque se haya podido perder parte, y aunque no estén en el mejor momento de su conservación y sobre todo de su consulta, esos archivos nos van a dar el testimonio, los datos precisos para generar el discurso que necesitamos, o el discurso que en todo caso queremos transmitir a nuestras familias, a nuestros amigos, a quienes nos visitan y a las generaciones futuras. Sin el archivo, sin el uso y el acceso al archivo, es muy difícil construir. No lo podemos inventar y podemos generar nuestras leyendas, que también tenemos derecho a ello. Pero con un archivo tenemos más fundamento para compartirlo con el resto del mundo. Los componentes de ese paisaje cultural también hablan de que es necesario interpretar las articulaciones sociales, empresariales, comerciales, culturales que se dan en el territorio, qué procesos y qué actividades genera esa sociedad en ese territorio. Y sobre todo, y muy importante, cuando hablamos de paisaje cultural, en este caso industrial y obrero, un paisaje no es algo fosilizable. No está planteando una idea de paisaje cultural como algo que hay que cogerlo en un momento determinado de nuestra historia, de nuestro presente, y fosilizarlo, paralizarlo. No se trata de preservar algo bonito o agradable para el producto turístico. Hablamos de paisaje cultural, en este caso industrial y obrero, como algo absolutamente vivo, que se transforma y que elige hacia dónde quiere ir generación tras generación. Bueno, pues tenemos testimonios de gentes, de esas actividades y de esa memoria. Tenemos una lectura curiosa del territorio, del medio natural, de la ocupación y de esa transformación. Solo fijarnos en este plano del 29, del siglo pasado, donde si ven casi hay una línea horizontal en mitad del pliego que separa la zona productiva de la zona habitada, a un lado y a otro. Y no sé cuál será su percepción, pero yo creo que vamos avanzando, aunque sea muy lentamente y más lentamente de lo que necesitamos, hacia disolver poco a poco esa línea que separaba la zona productiva de fábrica de la zona habitacional, de la zona urbana. Disponemos de una cultura material con instalaciones, objetos, infraestructuras, archivos, y aquí sí que me gustaría hacer una reflexión pensando en nuestro futuro museo, ¿no? Sin duda tenemos ahora una hermosísima y una apreciable instalación que llamamos museo y que tiene que albergar los restos que decidamos o que museológicamente o museográficamente se decida instalar allí y ponerlos a la exhibición y al acceso y al conocimiento de las gentes que visiten el museo. Pero sin duda los objetos a los que se refiere esta cultura material y a los que se refiere la idea de paisaje cultural obrero e industrial no se quedan, ni se pueden quedar y quizá no quepan en el museo. Entre otras cosas, porque somos una sociedad que aún viva puede rescatar con su memoria tantos objetos, tantas manifestaciones vinculadas a la historia de la siderúrgica, de la fábrica, del movimiento obrero, y que guardamos en nuestras casas y que a veces pues, son nuestros sobrinos, nuestros nietas, nuestros más jóvenes los que se los encuentran a veces en algún cajón de casa, en algún desván, y que deberíamos de pensar qué hacer con todo eso, porque es un inmenso bagaje que aportar y que compartir con el resto de la sociedad. Repasando estos tres ejes, personas, territorio, cultura material, debemos de entender desde la idea de paisaje cultural industrial y obrero que el aspecto de personas hace referencia a
a un concepto amplio de ciudadanía, entendida al menos desde dos posiciones. Una sería entender a las personas de ese paisaje cultural como depositarias de derechos, con un sólido derecho a la cultura, aunque la cultura sigue denostada en nuestro sistema social y económico. Parece que es la parte inútil de la sociedad. Hay un libro bellísimo que les invito a leer, de un príncipe de Asturias, de un pensador italiano, que habla de la utilidad de lo inútil y cómo la cultura, muchas veces, el patrimonio, las artes, se han considerado en nuestra sociedad mercantil como algo obviable, como algo que interesa si es mercantilizable, pero si no, no. Y muchas veces se ha llamado a estas cosas del arte, del humanismo, del pensamiento, de la poesía, de la música, como lo inútil, como lo que no busca productividad. Y bueno, este pensador italiano, que ha fallecido por cierto este verano, viene a poner en relevancia cuán útil es lo inútil, lo llamado inútil, para las personas, para la vida de las personas, para su felicidad, para su construcción de su personalidad, de sus interacciones, de sus relaciones sociales con los demás, y cómo estas manifestaciones de lo inútil, de lo humanista, crean sociedades mucho más positivas, mucho más creativas, mucho más inventivas, innovadoras. Bueno, pues somos depositarios de derechos culturales que incluyen el derecho al patrimonio, y aquí quería hacer un pequeño inciso a la situación de Gaza y al conflicto israelo-palestino, porque ICOMOS, que es el organismo internacional para los bienes culturales, que es una entidad que trabaja para la UNESCO o trabaja muy directamente con UNESCO en la salvaguarda de nuestro patrimonio, del patrimonio internacional, acaba de hacer un manifiesto esta mañana que a mí me ha conmovido, ¿no? O sea, no solo repara en que sin gentes y con gentes muertas no tiene sentido el patrimonio, sino que viene a remarcar este organismo, el ICOMOS, que precisamente la agresión al patrimonio en una tierra tan densamente patrimonial como es la tierra palestina, la tierra israelí, nos recuerda que esas agresiones al patrimonio son crímenes de guerra. Y debemos de estar alerta no solo por las vidas de las gentes que están falleciendo, sino también por cómo la agresividad entre facciones en combate acaban muchas veces cargándose aquello que nos inspira, que nos hace crear, que nos permite tirar adelante, como son nuestras referencias patrimoniales. Bueno, pues las gentes también son portadoras de patrimonio. Disponen de testimonios que muchas veces guardamos en nuestras casas como tesorillos, el carné del abuelo de cuando era tal, o la tarjeta aquella de la COPE para ir a recoger carbón y aceite, o fotos del padre o la madre en la fábrica. Bien, bueno, pues ¿qué es lo importante de esta parte de las personas? Pues que generan e interpretan un discurso patrimonial. Nos demos cuenta o no, cada vez que le contamos a alguien lo que tenemos, o por qué nos sentimos a gusto, o por qué nos gusta vivir donde vivimos, o en aquello en lo que nos identificamos, estamos vertiendo un discurso patrimonial. Y además creo que nuestra sociedad ha dado claros ejemplos de generosidad, de querer compartir ese patrimonio y no guardárnoslo de puertas para adentro, sino poderlo presentar a la humanidad, poderlo presentar al mundo. El territorio. Tenemos un territorio, como dicen los geógrafos, fuertemente antropizado. Todo este territorio sabemos que eran campos, había agua, habían palmeras, habían playas, y lo hemos cambiado y transformado profundamente. Y todo esto
deberíamos de poder incorporarlo al discurso patrimonial que salga de ese paisaje cultural. Antes veíamos en el plano que tenemos una zona productiva claramente definida a un lado de la vía del trenet, una vía del Trenillo, de Ojos Negros, y una zona habitacional. Es una vez más esa peculiaridad que tenemos aquí, y es la de crear ciudades duales. Teníamos los íberos, bueno, pues luego los romanos se ponen al lado. Teníamos los romanos, luego los medievales se ponen a otro lado. Teníamos Sagunto, ahora tenemos otro núcleo, el puerto. Bueno, pues en el puerto también tenía como dos zonas, la productiva, la habitacional. Nos gusta esto de la ciudad dual en nuestro territorio y convivimos con esa ciudad dual. En este territorio hay una alta concentración de modelos de barriadas obreras. De esto ya se ha hablado, ya lo conocen. Hemos transitado cientos, miles de veces por esas barriadas, pero quizás seamos una de las ciudades con el mejor repertorio de vivienda obrera que hay en todo el país valenciano, concentrado en tan poco espacio. Bueno, pues esto también es definitorio de nuestro paisaje. Al fin y al cabo estamos hablando de 8 décadas de poder fabril como productor de ciudad y como proveedor de infraestructuras. Es la idea que tantas veces pues, nos ha comentado María y tantos compañeros de Ciudad Factoría. Ese territorio y esta ciudad tienen huellas de la fábrica. Huellas nuestras, pero también huellas de quien detentaba el poder de la producción. Y es lamentable ver que poco a poco van desapareciendo esas marcas que tiene la ciudad, con SHV, con SHM, en el suelo, en las paredes, en los edificios, están desapareciendo. Y esto deberíamos de intentar hacer algo con ello. De hecho, se crea el territorio no se circunscribe solo al puerto de Sagunto. Para hablar de paisaje industrial, en nuestro caso, en nuestro especial caso, nos tenemos que ir para interpretar ese paisaje desde el Pantalán a Ojos Negros, ¿no? Es un territorio que precisamente por la fuerte antropización va generando necesidades a partir de viejos usos. Y es curioso cómo poco a poco, conforme nos dejan, porque cuesta mucho que nos dejen, pero vamos dotando de nuevos usos a edificios que antes servían para otra cosa, a terrenos que antes servían para otra cosa. Algunos de estos usos los seguimos manteniendo, como puede ser el estadio del Fornás, o como pueden ser, pero por ejemplo las oficinas de Altos Hornos, pues bueno, ya tienen una parte que se dedican a una escuela de música o a tenencia alcaldía. ¿Qué es lo que para poder interpretar y construir esta idea de paisaje cultural? Pues quizá lo que necesitemos sea zonificar patrimonialmente donde están los elementos más relevantes, para concentrar, más que para concentrar, para priorizar esfuerzos a la hora de poder construir, interpretar y ofrecer ese paisaje junto con la institución museística. La cultura material, eso de las instalaciones, objetos, infraestructuras y archivos. Tenemos muchos elementos museables. Saben ustedes que afortunadamente, pues, antes del verano, se licitó por parte de la Fundación para el Patrimonio Industrial y Obrero, se licitó el proyecto para la museografía de lo que será lo que es nuestro edificio museístico, de nuestro museo industrial siderúrgico. Y bueno, estamos todos deseosos de ver cuál es el resultado, cuál es la propuesta, e incluso estaríamos deseosos de saber si podemos participar de manera popular, abierta, transparente en los resultados que nos entreguen, de manera que el resultado final de aquello que se nos proponga por parte de la empresa que ganó esta licitación y está preparando estos resultados, pues sea del mayor consenso posible. Y todos sabemos que hay consenso cuando nos dejan participar, y cuando nos dejan participar
Nos guste más, nos guste menos, pero nos adherimos a las causas, en cualquier faceta de la vida. Bueno, pues tenemos restos que yo llamaría institucionalizados, es decir, aquello que sabemos que sí o sí debe de estar en un museo, porque no nos cabe en una plaza, porque no nos cabe en una vivienda, ¿vale? Y es lo que queremos llevar al museo. Pero sobre todo tenemos muchísimas evidencias familiares patrimonializables. De hecho, les he traído un pequeño ejemplo. Tenemos muchas iniciativas populares, solo recordarnos en las fiestas del barrio obrero. Tenemos usos y costumbres que están asociados a las pautas de vida, de esa vida obrera, industrial. Tenemos importantes e imprescindibles archivos de empresa. Incluso me atrevería a decir que tenemos una estética obrera e industrial en la que deberíamos de poner la mirada para incluso generar productos que poder poner de nuevo en el mercado, ya no como rollos de acero, pero sí con esa estética con la que muchos de ustedes o sus padres, mis abuelos, pues quizá construyeron, ni que fuera con los restos de escoria, un aderezo que ofrecer a las personas, a la persona que querían, para sorprenderla, ¿no? Con su amor, y con esos restos componían como pudieran cosas bonitas, ¿no? Los objetivos del paisaje cultural. El paisaje cultural, desde el convenio de Faro de 2005, que fue un gran convenio del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio para la sociedad, y que España es un convenio que tiene firmado, e insisto en la palabra convenio, es decir, no es una recomendación, es de obligado cumplimiento. Si el Estado firma un convenio europeo, lo tiene que cumplir, ¿vale? Bueno, pues España lo ha firmado, y este convenio de Faro, que es un texto realmente de total vigor, habla al menos de tres conceptos esenciales, ¿no? El analizar cuál es la percepción que tiene la sociedad respecto de lo que considera su patrimonio, que ese patrimonio tiene que contribuir sí o sí al bienestar de las gentes, y que no es posible conformar un paisaje cultural y una sociedad patrimonial a la que podemos aspirar sin el compromiso de las partes. No de una parte o de dos partes, no, de todas las partes. Cuando habla de percepción, se está refiriendo a esa percepción sensorial, pero también la elaboración intelectual que hacemos del patrimonio que tenemos. Es la percepción sensorial e intelectual de quienes habitan junto al patrimonio, de los que obtienen sus recursos a partir del patrimonio, y también, por supuesto, de quien lo acaba visitando. El bienestar lo entiende como preconizar un desarrollo sostenible, es decir, no esquilmar los recursos a costa de las generaciones venideras, basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, las económicas y el medio ambiente. Y precisamente, ¿desde dónde? ¿Desde qué ángulo? Desde la cultura. La cultura entendida como el gran hacer de las gentes, la creatividad de las gentes, desde su humanismo y desde su patrimonio. Y el compromiso. España, insisto, no ha firmado una recomendación a la que puede adherirse o no, sino que ha firmado un convenio que es de obligado cumplimiento y que se debe de respetar por parte de los poderes públicos, de las organizaciones e instituciones privadas y públicas, no solo las públicas, y de la sociedad y de cada uno de nosotros. Bueno, llegados a este punto, para entender un poquito las claves del paisaje que nos lleve a esa relación con el museo, deberíamos de pensar para qué nos sirve esto del patrimonio cultural. Nos sirve para algo más que ensanchar nuestro conocimiento, nos sirve para algo más que engrandecer nuestro orgullo de pertenencia a un territorio que amamos, que queremos, que hemos sufrido, que hemos luchado. ¿Para qué más? ¿Qué le podemos sacar a ese objeto inútil? Como decía Ordine,
que es el patrimonio, que no renta, que solo cuesta dinero mantenerlo. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad cuando en las políticas públicas, pero también en las privadas, no se percibe el patrimonio como una inversión? Y en caso de entender que el patrimonio y la cultura son una inmensa inversión social, para el bienestar social, ¿para qué usaríamos ese patrimonio? Voy a hacer una rápida pasada sobre aspectos que le podemos pedir al objeto, a nuestra relación con el patrimonio. Es decir, cómo funcionamos con patrimonio cultural, o cómo podríamos desear funcionar con patrimonio cultural, en este caso con patrimonio cultural obrero e industrial. Desde el punto de vista social, podemos entender que nuestra relación con el patrimonio es la de un conjunto de elementos de nuestro pasado reciente o lejano que debe de contribuir a la generación de cohesión ciudadana y también de prestigio. Puede mejorar nuestra calidad de vida, puede ser motor de dinamismo, un ámbito de integración, nuestra carta de presentación al mundo, un factor de adhesión a otras comunidades con las que compartimos elementos similares, vivencias similares, es un argumento y un foco para las relaciones interculturales. Desde el punto de vista económico, el patrimonio se manifiesta como un recurso tangible no renovable para el desarrollo local territorial. Son bienes únicos y originales desde los cuales generar riqueza y valor añadido. Es una fuente de inversiones, no solo una fuente de gasto. Es generador de servicios y de empleos. Puede formar parte de la oferta cualitativa de una comunidad y es un remanente pasivo. El patrimonio podríamos interpretarlo como que es nuestra cartilla de ahorros, donde hemos ahorrado cosas que nos tienen que servir para el presente, más allá del futuro, para ahora, para usarlas ahora. Y hemos ido ahorrando y ahorrando y ahorrando y tenemos ahí una gran caja, una gran cartilla, una gran cuenta de elementos del patrimonio para ponerlos en la tostadora, para ponerlos en el asador. Con el beneficio de que los elementos del patrimonio, de una manera u otra, independientemente de quién sea su titular, de quién los posea, el patrimonio cultural son manifestaciones de bienes comunes para la colectividad, de la que nos podemos beneficiar todo el mundo de una manera o de otra. Y esa es la gran bondad del patrimonio, que constituyen bienes comunes para la colectividad. Desde el punto de vista educativo, el patrimonio nos puede servir como depósito y argumento de conocimiento. Es un insustituible soporte didáctico para el aprendizaje, es fuente de investigación, estímulo para la adquisición de destrezas y aptitudes, ámbitos y objetos para experimentar con las cosas del pasado y proyectarlas en el presente, son testimonios originales para ser observados con todos los sentidos. Desde el punto de vista vivencial, el patrimonio lo podemos entender como un conjunto de elementos de referencia simbólica, que esto es importante. En nuestra vida necesitamos referencias, y necesitamos símbolos. Durante décadas, a las sociedades más o menos oprimidas, más o menos sometidas a dictaduras y a totalitarismos, se nos han ido imponiendo esos símbolos. Ahora, en un periodo de democratización cultural y de derechos culturales, tenemos derecho a significar e identificar qué queremos que sean nuestras referencias simbólicas, y esto es importante. Son soporte de la memoria colectiva, testimonio de una herencia construida con bienes comunes, de patrimonio. Son espacios de identidad, pero también son espacios de autorreconocimiento ante la globalidad. Puede ser también un medio para reconciliarnos particularmente con el medio, un depósito de recuerdos, un lugar de memoria, constituido de espacios singulares donde reconstruirnos o donde vincular nuevas vivencias. Desde el punto de vista jurídico, y esto yo creo que también es interesante, el patrimonio y nuestras referencias patrimoniales, en la medida en que seamos capaces de conservarlas, suponen un conjunto de elementos
dignos de ser conservados, y hay obligación de conservarlos. Otra cosa es que no se cumpla, y otra cosa es que no consigamos poner la presión, los medios, la adhesión suficiente para conservarlos. Pero hay obligación de conservarlos, de protegerlos, de ponerlos en valor, y están destinados, además esto ya lo dice la propia Constitución española, el patrimonio está destinado a cumplir una función social. Nos tiene que servir, nos tiene que facilitar la vida, nos tiene que fomentar que vivamos mejor, independientemente de su titularidad. Y a estos elementos del patrimonio les son de aplicación leyes, convenciones, convenios, normativas, de los que somos responsables toda la sociedad, especialmente las administraciones públicas, que velarán por su integridad, es lo que dice el texto legal. ¿Qué sucede? Pues que si tenemos elementos del patrimonio y somos capaces de significarlos, de identificarlos y ponerlos en el medio, en la esfera pública, en el debate público, además de aumentar los bienes comunes de los que podemos participar, los elementos del patrimonio cultural, en este caso obrero y industrial, nos sirven como referencias jurídicas que podemos o bien denunciar para que no se destruyan, o bien nombrarlas y ponerlas sobre el tapete para defender incluso a veces la integridad, la conservación de un territorio que con patrimonio debe de respetarse. Desde el punto de vista cultural, el patrimonio es un soporte para la creatividad y para la originalidad. Piensen ustedes la cantidad si viajan, me da igual si es cerca, si es lejos, pero observen ustedes todo este merchandising que nos invade muchas veces cuando viajamos por ahí. La cantidad de cosas que podríamos hacer con referencias, con evocaciones a elementos del patrimonio industrial, generando productos singulares que poder colocar en la dimensión cultural. Es una lanzadera hacia la modernidad, es un referente de cómo explicarnos y cómo presentarnos a nosotros mismos al mundo, y es sobre todo un sustrato desde donde generar políticas culturales singulares, es decir, porque tenemos un horno alto, porque tenemos un teatro romano, porque tenemos patrimonio, podemos generar productos que en otros sitios no pueden hacer, aunque quieran hacer el mismo festival de teatro o el mismo festival de cine o el mismo festival de música. El nuestro sería singular porque lo hacemos en un ámbito y un medio patrimonial como el que tenemos. Desde el punto de vista tipológico, son unidades de sentido cultural y social, es decir, porque tenemos determinados elementos del patrimonio cultural, se explican en sí mismos, tenemos que investigar sobre qué son, cómo se hicieron, de qué están constituidos, cuál fue su devenir, pero sobre todo nos explican qué sociedad los creó, qué sociedad los transformó y cómo la sociedad del presente quiere depositar en esos elementos del patrimonio sus anhelos o sus necesidades. Nos aportan información estos elementos sobre sí mismos, pero también explican el contexto. ¿Qué sucede? Que la pérdida de elementos patrimoniales hipoteca o distorsiona el conjunto. Es decir, cuando se nos pierde patrimonio, cuando echamos a perder patrimonio cultural, cuando perdemos, por ejemplo, partes o elementos del archivo, realmente nos estamos empobreciendo, no solo en bienes comunes, sino también en la capacidad de entendernos mejor y de explicarnos mejor. Hay muchos elementos que hemos perdido irreparablemente, pero la existencia de los que quedan o de los que podemos rescatar e incluso generar o que pueden aparecer y ser descubiertos para ser reivindicados añaden valor y sentido al conjunto. Bueno, sabemos que la acepción de patrimonio industrial es una acepción más bien contemporánea y genérica de aquello que por los años 70 surgió como una disciplina académica con el nombre de arqueología industrial. Yo recuerdo en la facultad que, bueno, allá por el año 87, 89, una profesora, Inmaculada Aguilar, que tanto quiere a nuestro municipio y que tantas veces ha venido aquí y ha estudiado aquí su patrimonio industrial, pues empezó a dar un curso de arqueología industrial. Y algunos pues nos fuimos para allá
entre otras cosas porque nos picaba la curiosidad, viniendo de un pueblo como este. Bueno, pues en nuestro municipio, en nuestra comarca, el patrimonio industrial que poseemos no solo se limita a la antigua gerencia de Altos Hornos o al horno alto número 2 y las naves. El patrimonio industrial de este municipio y de su comarca está salpicado de almazaras, almacenes, bodegas, molinos, fábricas manufactureras, alquerías, sederas, motores, que podemos encontrar en todo el territorio y que forman parte del patrimonio industrial de esta comarca, por no hablar de obra pública como viales, estaciones, puentes, viaductos, todo eso forma parte del patrimonio industrial. En todo caso, el Horno Alto, la gerencia y su entorno como conjunto monumental e histórico es, junto a otros elementos patrimoniales, el referente más distinguido, podríamos decir así, de toda una memoria y una cultura material obrera e industrial en el territorio valenciano. Podríamos intentar, y yo creo que a veces lo hemos hecho así, hay que intentarlo por lo menos, podemos intentar explicar y difundir el patrimonio industrial de Sagunto por sí mismo, para sí mismo. Pero yo creo que, y estoy cada vez más convencido, es que la bondad, la salida del túnel para el patrimonio obrero e industrial no se puede deslindar de la gestión, de la dimensión económica y social y de la dinámica patrimonial de todo el municipio y del territorio. Desde nuestro análisis, las deficiencias que se acumulan en el patrimonio industrial del Camp de Morvedre son, en definitiva, las que afectan al conjunto del patrimonio cultural de la ciudad y de la comarca. ¿Qué factores caracterizan esa dinámica patrimonial en la que estamos inmersos? Este es mi análisis y, por supuesto, absolutamente discutible. Voy a empezar por los factores adversos, luego iré a los positivos, ¿no? El difícil equilibrio entre los modelos de ciudad y de territorio que queremos procurar. No sé si está del todo definido qué tipo de ciudad queremos generar. Vamos a trancas y a barrancas, saliendo como podemos de las situaciones, es normal, pero deberíamos de equilibrar por lo menos si solo nos vamos a dedicar a ser una ciudad productiva de cosas, que produce y produce y produce y gasta y produce, o queremos también ser una ciudad que sea referente cultural, que tenga un motor cultural, que su cultura también produzca otras cosas que, aunque consideradas inútiles, forman parte esencial de las necesidades de nuestra vida, de nuestras vidas. Hay una desconexión, desde mi punto de vista, entre las promesas de un necesario crecimiento industrial y su armonización con un sostenible desarrollo integral del territorio. El Camp de Morvedre es una inmensa batería de patrimonios a recargar. Ahí lo dejo. Sin duda, creo, y es una obviedad, y he tenido la oportunidad de comentarlo con muchos responsables políticos que nos han escuchado, con los que hemos discutido, pero falta un servicio municipal integrado de gestión de patrimonio cultural. Esto es ineludible. No podemos tener tanto patrimonio como el que tenemos con una sola persona de gestión en el municipio. No se sostiene. Y esto además lo vimos ostentosamente y evidentemente cuando trabajamos para hacer el borrador y la documentación que nos pedía UNESCO, bueno, antes de UNESCO, el Estado español, para promover la candidatura de Sagunto a Patrimonio Mundial. Y una de las cosas que nos pedían era: ¿y ustedes con qué gestionan lo que dicen que tienen? Más allá de si el valor de lo que tienen es suficiente para ser considerado Patrimonio Mundial. Y claro, pinchamos. Bueno, falta ese servicio. En algún momento tendremos que crear el consenso suficiente entre las fuerzas políticas para entender
que este municipio chuta, y solo puede chutar si en algún momento se decide poner un servicio municipal de patrimonio. No de cultura, de patrimonio. Además del de cultura, que ya está, y funciona muy bien. El paso del tiempo, además, degrada nuestro patrimonio industrial, amenazado, cuya protección efectiva va demasiado lenta, pero va, desde mi punto de vista va. El municipio dispone de una titularidad y de una gestión de elementos patrimoniales, podríamos decir, mediatizada, con múltiples bilateralidades y sin un órgano de gestión integral. Necesitamos de manera accesible un definitivo catálogo general de bienes culturales del patrimonio, y se está trabajando desde hace años en ello, pero nunca se acaba. Se ha avanzado mucho, pero no es suficiente. Falta consolidar, desde mi punto de vista, un referente institucional legitimado, es decir, consensuado y eficaz, donde volcar las iniciativas y la confianza ciudadana de nuestro acervo patrimonial. Nuestros museos, precisamente, quizá, esperemos, pudieran ser ese referente institucional legitimado. Es decir, porque tenemos una institución museística, en este caso industrial, siderúrgica, pues quizá sea ese referente institucional en el que depositar, entregar, donar, trabajar para la institución museística en bien de todos, ¿no? Incluso donde hacer aportaciones dinerarias desde el sector privado para acometer planes que son transparentes, que son conocidos y a los que a todo el mundo le gustaría poderse adherir. Pero tienen que haber esos planes. Y tiene que haber esa institución que formalice, fomente y genere esos planes. Yo creo que tenemos una secular tendencia en el municipio a promocionar la llegada de visitantes hacia nuestros monumentos, pero con una escasa y frustrante capacidad de acogida. Se va mejorando, pero nos queda camino por hacer. Y con todo y con eso, cuando traemos a gente, la gente se queda fascinada. Se queda fascinada. Aunque se ha discutido y se han hecho jornadas sobre esto, creo que sigue faltando un proyecto de usos para esa parte especialmente distinguida de nuestro patrimonio industrial, que es la gerencia. ¿Para qué queremos usar la gerencia? ¿O qué nos cabe en la gerencia? Hace no mucho tiempo, yo me acuerdo que en la Universidad de Valencia pues veníamos diciendo a algunos de este pueblo, de esta ciudad, decir, pero ¿cómo es posible que la Universidad de Valencia no tenga un campus a 25 kilómetros privilegiado, pegado a la playa, absolutamente monumental? Un campus universitario en Sagunto, ¿cómo es posible? Pues bueno, de ahí lo primero que pensábamos era decir, bueno, pues cuando nos mintieron con aquello de la ciudad de las artes escénicas, en aquellos curiosos años, pues decir, bueno, pues igual una parte de la gerencia pues podría ser parte del campus universitario, podría ser. Ya antes de esa idea de que fuera campus, a ver si así seducíamos a la Universidad de Valencia para que se viniera para acá, yo recuerdo de cuando pensábamos que la nave de efectos y repuestos estaba ya pensada para ser el futuro museo, pues también pensábamos que una parte de las viviendas de los chalets de la gerencia podrían ser extensiones, espacios de la propia institución museística. Porque hará falta sitios donde poder investigar, hará falta sitios donde poder restaurar piezas, hará falta sitios para el museo que, siendo magnífico, pues cada vez espero que vaya integrando más y más y más actividad, y a lo mejor por parte de los chalets de la gerencia pues pueden ser el complemento espacial o la infraestructura en la que pueda apoyarse el museo para todo su esplendor. Desde mi punto de vista hay una desconexión urbana y viaria entre la antigua zona productiva de Altos Hornos, donde está las naves y el horno, y la población, es decir, el conjunto histórico de la gerencia, las barriadas obreras y los elementos singulares. Y es verdad que esta línea, afortunadamente, se va disolviendo. Es lo que la antigua
playa de vías, de ojos negros. Bueno, pues nuestra avenida 3 de Abril, pues cada vez va, yo creo que se va difuminando esa distancia entre la zona productiva, antes productiva, ahora patrimonial, y el municipio. Posiblemente no le beneficie nada a los elementos del patrimonio, de nuestro patrimonio industrial, el tener cosas que urbanísticamente parecen más bien aberraciones, como el edificio que hay pegado a la fachada sur del museo. No le beneficia, no nos beneficia. ¿Quién hizo eso en su momento? Muchas veces sí, es el tantra, ¿no? Faltan recursos, ya, pero es que hay veces que ves que los recursos van a otros sitios bastante menos productivos o bastante menos felices, ¿no? Y sin duda la inexistencia de un plan integral estratégico de patrimonio cultural en el territorio, en la ciudad, determina políticas de actuación por agregación de iniciativas, que esto es muy de los 80, muy de los 90, ahora ya no se trabaja así en ninguna institución seria, y dificulta la priorización consensuada de criterios y el sometimiento de proyectos dispersos a una planificación general. Y para eso es necesario que haya un consenso en la política patrimonial a medio y largo plazo. Una cosa es que protestemos, que lloremos, esto es necesario, nos tenemos que manifestar, no tenemos por qué reprimir esa sensación de frustración, pero a mí me gustaría plantearnos, desde lo político, si estaríamos dispuestos cada uno desde sus opciones ideológicas o partidistas a apoyar un consenso para que exista un plan integral estratégico de patrimonio cultural. Y si habría unanimidad en poner y destinar recursos para elaborar ese plan y para tener ese servicio municipal de patrimonio. Factores positivos. Bueno, pues la ciudadanía del Port de Sagún desde el 94 yo creo que ha sabido evidenciar y sumarse a la sensibilidad patrimonial de toda la ciudad y de toda la comarca. Se amplía y refuerza la sociedad patrimonial del Camp de Morvedre cuando desde aquí se incorpora todo el patrimonio industrial al que ya existía en el territorio. Yo creo que eso es tremendamente positivo. Desde los 90 la sociedad morvedrina sitúa la salvaguarda y uso del patrimonio cultural como una referencia también del debate sobre el modelo de desarrollo territorial. Y ahora volvemos a tener cuestionado quizá cuál va a ser nuestro modelo con la instalación de nuevas y grandes factorías, ¿no? Tras décadas de reclamaciones y exigencias ciudadanas se constata una línea de avance en materia de patrimonio que va atenuando el secuestro secular de nuestros referentes patrimoniales. Pero además debemos de entender que esta tarea no la podemos hacer solos. Y cuando digo solos, me refiero a cada uno de nosotros, pero también solos desde una asociación, o solo desde el sindicato, o solo desde un partido político. El patrimonio no se gestiona así, no funciona así. Bien. La dimensión patrimonial del municipio ha entrado definitivamente, creo yo, en la agenda política local. Existe por lo menos un apoyo a la divulgación, estas conferencias son un ejemplo de ello. No dejan de haber escritos en prensa, publicaciones, la señalítica, las guías, el apoyo a la formación de jóvenes, a veces con cursos, el apoyo a la reflexión científica, a veces con congresos. Existen negociaciones multilaterales de qué hacer con nuestro patrimonio. Y en espera de y hay algún organismo como el que se creó para la candidatura de Sagunto a Patrimonio Mundial, que son órganos político-cívico-administrativos que un poco van generando la argamasa necesaria, pero nos queda camino. Pero bueno, esto sería en el territorio, en la zona, en el ámbito de lo local, pero yo creo que nos falta poder entrar en la agenda política autonómica y estatal. La proximidad a Valencia comienza a incluir el patrimonio cultural como una oferta cualitativa de servicios de la ciudad al visitante y por lo tanto de su área perimetropolitana, es decir, Morvedre tiene muchísimo que ofrecer al producto turístico de Valencia, donde ya está claro que se ha consolidado.
Y cuando se cansa la gente de Valencia, excursiones para acá seguro que caen. Existencia de recientes iniciativas profesionales constituidas por jóvenes capacitados y formados en gestión patrimonial, es decir, ya está llegando la gente que ya está preparada y que ha estudiado para eso y que ha dedicado recursos de su familia, de sí mismo, para prepararse, para ser mediadores culturales, gestores de patrimonio. Tenemos la creación de nuevas empresas, la generación de proyectos, hay una demanda de empleo en gestión cultural. La incorporación de jóvenes y agentes sociales sensibles y activos a nuestra sociedad patrimonial. En las últimas jornadas que hicimos, si no recuerdo mal, en febrero, no, perdón, ahora casi hace un año, en noviembre del año pasado, la Universidad de Tardor, dedicada a temas de patrimonio, organizamos de nuevo, una vez más, una mesa con entidades privadas o con gestión privada de recursos, y estas empresas creo que lo manifestaron claramente, estas entidades, algunas eran instituciones, no solo empresas, pero tenían claro que tenían que conjugar el patrimonio en sus estrategias empresariales, aunque se dedicaran a hacer tornillos. Tenían claro que el tener una empresa en una ciudad patrimonial como esta les daba prestigio y querían apoyar eso y no se querían quedar al margen. Lo que no encontraban era propiamente el canal. Y si encontraban el canal, lo que necesitaban era confianza. Y esa confianza se gana cuando tienes un plan que hemos consensuado. Si no tenemos plan, no hay confianza, no hay canal. Bueno, no sé si nos estamos acercando a la hora, pero bueno. La no planificación, bueno, pues tiene estos problemas. Pues quizá no lleguemos a planificar bien, pero lo que sí que sabemos es que no planificar consiente negligencias, impide priorizar, impide calcular, dificulta proyectar y financiar, limita la promoción y la negociación, genera desconfianza social, hace ineficaz y oportunista la toma de decisiones, muestra fisuras ante expoliadores y detractores del patrimonio, que los hemos tenido y graves en este municipio, impide la optimización de resultados, multiplica costos, estimula socialmente el efecto rechazo, dispersa y ahuyenta inversiones, en fin, no planificar no nos interesa. Bueno, la desposesión de patrimonio, podríamos, es decir, si nos quitan patrimonio, si dejamos perder patrimonio, podríamos decir que hipotecan nuestras opciones naturales y singulares de desarrollo y sobre todo agresiviza y deteriora a la sociedad que convivimos con ese patrimonio. Quizá he rescatado este cartel de una feria que hicimos aquí justamente en el Triángulo Umbral, allá por el 95. Quizá ante la fuerte apuesta de futuro por el perfil industrial de nuestra ciudad haya que repensar el patrimonio en clave productiva y por eso pusimos aquella frase de reconvertirnos en productores de cultura. Queramos o no, somos productores de cultura. Lo que tenemos que encontrar es el canal floreciente y las instituciones florecientes, como puede ser precisamente nuestros museos, para generar más valor añadido a nuestra producción cultural. Nuestra ciudad es, en definitiva, una factoría de patrimonios, un puerto de culturas, y llega el momento quizá de plantearnos, visto todo esto, si la ciudad patrimonial obrera y siderúrgica del Port de Sagunt es un museo, tenemos un museo para la ciudad, o es la ciudad un territorio de museo. ¿Hacia qué modelo nos escoramos? ¿A meterlo todo en un museo o hacer que el museo salga a reconocerse en el territorio? Para eso vamos a repasar rápidamente contexto, singularidad, propuesta de contenidos y recursos de proyección. Y para esta parte de lo que les voy a hablar me voy a fundamentar en un trabajo que hicimos ya hace tiempo, que lo presentamos a la Fundación en un concurso, no ganó, la propuesta no ganó. Sin embargo, es la que se ha utilizado ahora para licitar el concurso de museográfico para el futuro museo, y nos alegra que por lo menos aquel trabajo pues tuviera cierto sentido. Ya decía uno de mis abuelos que lo importante no solo era conversar y verter ideas, sino además dejarlas por escrito,
Joaquín Manuel, déjalo por escrito, porque algún día quizá eso pueda tener sentido. Bueno, pues importante, tenemos, por suerte, pero no podemos dilatarnos mucho en el tiempo, tenemos un discurso absolutamente vivo. Y esto es una suerte. Tenemos personas que nos pueden hablar de su experiencia vital, de sus testimonios reales, cercanos, próximos, sobre lo que es o lo que debe ser el discurso, cómo construir el discurso obrero e industrial de esta ciudad. Tenemos además, entre todos los patrimonios industriales del País Valenciano, que hay muchos, quizá lo que más nos suene sea Alcoy, pero no solo Alcoy, Alcira, Agosto, Villarreal, Vinalesa, pero el nuestro quizá es de los singulares, de los que no hay en otros sitios, y eso es un punto fuerte. El patrimonio industrial que en nuestro territorio se encuentra mayormente concentrado en el puerto de Sagunto, pero bastante diseminado por toda la comarca. El conjunto, sin lugar a dudas, de todo ese patrimonio industrial que tenemos en el territorio, el más destacado, sin lugar a dudas, es la ciudad factoría minero siderúrgica. Instituciones y ciudadanos poseemos un extraordinario patrimonio a evidenciar y comprender. Se trata de unos ahorros, de un remanente, que forman un magnífico depósito, esto ya lo he comentado antes, y es una extraordinaria batería recargable, a ver si encontramos el enchufe, que genere en las próximas generaciones recursos que movilizar y usar. Con 37 años de retraso, y tras una procesión de promesas incumplidas y ante la persistente reivindicación de los ciudadanos por reconocer y poner en valor el patrimonio, por fin percibimos con certeza que tendremos al menos dos elementos excepcionales de ese patrimonio ejerciendo su función social: el horno alto y el museo, por lo menos. Nos faltaría el archivo. Y creo que conforme va avanzando el tiempo, nos vamos capacitando mejor, nos vamos formando. Esto es un lugar de formación, aunque tenga un formato de conferencia o de charla en todos estos ciclos que monta PIPS. Pero creo que cada vez debemos de ser y empoderarnos más de nuestro derecho al patrimonio. Bueno, y vamos a la musealización. ¿Cómo podemos conjugar lo que hay en el territorio con esas claves que venimos hablando y el proyecto museístico sea lo que acabe siendo? Pero vamos a proponer aquí algunas ideas, algunas cosas, por supuesto todas discutibles. Respecto de la musealización, yo les propongo como tres miradas. Una hacia adentro, ¿qué queremos que sea el museo hacia adentro? Como institución, como instalación. Una, ¿qué podría hacer o a qué aspiramos que haga esa institución museística desde dentro? ¿Y cómo se conecta esa institución museística hacia afuera? Para conectar con el paisaje, para conectar con el territorio. Bueno, pues fundamental, recordar la última revisión que se ha hecho del concepto de museo, que debe de ser un poco como lo que debe de orientar cualquier institución museística de la época que sea y de la temática que sea. Y aunque ahora hay cada vez más museos que son una especie de divertilandia, que lo que le interesa es que entre mucha gente pague muchas entradas, se diviertan y se vayan, nuestro museo no va por ahí, no es de esos. Dice el ICOM, el Organismo Internacional de Museos, dice: un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento. Desde mi punto de vista, no deja de ser, creo, una definición de museo
poco arriesgada, me imagino que debe ser un texto de consenso. Nos imaginamos un hermoso contenedor como este que estamos viendo, pero sin nadie. ¿Es este el museo que queremos? ¿Alguien reconoce esta imagen? Bueno, pues nuestro museo seguro que no va a ser así. Seguro. Entre otras cosas porque si no conseguimos llenarlo de cultura material, pues tenemos la cultura viva, nos ponemos allí y hacemos cosas en el museo. De hecho, no dejan de hacerse cosas en el museo. Bueno, pues esta para mí sería la imagen, ¿no? Que quiero que resuma la idea que me gustaría transmitir o compartir con ustedes, ¿no? Es el museo hacia adentro, hacia afuera, desde dentro, desde fuera, e incluso su vínculo con la perdida escuela de aprendices, ¿no? El Alameda. Bueno, esta para mí sería una propuesta inicial de cómo zonificar las zonas de mayor intensidad patrimonial respecto de cultura material, es decir, de arquitectura, de espacio urbano, con manifestaciones irrevocables de ese pasado industrial. Para mí es importante esta zona de aquí, a ver si por ejemplo, qué pasará con los nuevos talleres generales. Eso también es patrimonio industrial. Este, sin duda, sería el Cogollito. Tenemos el problema del Pantalán. Todas las viviendas de la Avenida Mediterráneo, toda la zona del Fornás, la tenencia de alcaldía, que fue el Instituto de Enseñanza Media, la Escuela de Begoña, y las zonas de barriadas obreras, desde 9 de octubre hasta Can de Morvedre, y por supuesto el sitio donde estamos ahora, y seguimos con barriadas obreras, esta zona de aquí de Chubanca. Vale, bueno, pues ya en los años 70, en Francia, que siempre, pues de una manera u otra, han apostado mucho por esto de las políticas culturales, salió este señor que tenemos aquí, que se llama Hugo de Varine, que propuso una nueva manera de hacer museos, de constituir museos, y era lo que él definió como ecomuseo, es decir, un centro museístico orientado sobre la identidad de un territorio sustentado en la participación de sus habitantes, creado con el fin del crecimiento del bienestar y del desarrollo de la comunidad. Atención a las palabras que hay contenidas aquí. Está hablando de tener un centro, de que orienta las múltiples identidades que podamos conjugar aquí, que se sustenta en la participación de las gentes. No es algo institucional desde arriba, no es algo popular que solo se sustenta desde abajo, y que tiene que procurar el crecimiento del bienestar de las gentes. Más allá de sus contenidos culturales, un museo, un ecomuseo, a lo que tiene que contribuir es a que la gente prospere y viva en mejores condiciones. El concepto fue introducido por este museólogo, por este antropólogo. Hace poco tuvimos oportunidad de saludarlo en la Universidad de Jaén, y está perfectamente brillante en su cabeza. Habla de que generar un ecomuseo es un proceso dinámico con el cual las comunidades preservan, interpretan y valoran su patrimonio para el desarrollo sostenible. Un ecomuseo se funda en un acuerdo con la comunidad. Luego, si tenemos elementos para interpretar que el territorio, el paisaje cultural e industrial, junto con nuestro museo, podrían formar un ecomuseo, deberemos de vertebrar estos acuerdos con la comunidad, cómo participar, cómo regenerar ese paisaje cultural en cuanto a las gentes, a su prosperidad, a su bienestar y a la mejora de las condiciones de vida. Y cómo eso se plantea desde la institución museística hacia la sociedad que le da sentido a esa institución museística.
Bueno, pues aquí tenemos los planos del museo mirado ahora en esta fase hacia adentro. Es que pondríamos dentro, cómo organizaríamos los contenidos dentro. Creo que hay como tres grandes temas que se pueden conjugar en los contenidos del museo. Posiblemente sean de otra manera, o no, o sí, ya veremos, cuando se conozca el proyecto que se está elaborando. Pero bueno, tendríamos necesariamente que hablar del poblado industrial, tendríamos que hablar de las gentes y tendríamos que hablar de la factoría. Son tres ejes temáticos, y quizá pues podríamos dedicar cada una de las plantas a uno de esos ejes. En el contenido superior, en la planta superior, tendríamos todo aquello que hace referencia al poblado industrial, es decir, el desarrollo urbano, la relación entre lo público y lo privado, el tipo de vivienda. Hablaríamos de las barriadas obreras, de los equipamientos urbanos y cívicos, de los logros para la habitabilidad, cómo consiguió tanta gente poder instalarse aquí de mala manera y ir poco a poco construyendo su casa y creando esas largas calles que caracterizan el trazado urbano de Puerto de Sagunto. Es por algo. Bueno, pues todo esto lo podríamos explicar aquí. Tendríamos una segunda planta, ¿no? Una planta intermedia, donde hablaríamos de ciudadanos y obreros, y hablaríamos de cómo este territorio fue poco a poco colonizado. Hablaríamos de la vida, del trabajo, en qué consistía, y qué logros colectivos se han alcanzado en la historia de las empresas minera y siderúrgica. En esta sección hablaríamos de la evolución de la población y de sus procedencias, de cómo nos formamos en el oficio, de la vida obrera y de esos logros colectivos. En la primera planta, conforme vamos descendiendo, hablaríamos de la factoría, de las empresas del hierro. No solo de una empresa de hierro, sino de toda aquella empresa que trabaja con ese mineral. Hablaríamos de las instalaciones, las que nos quedan, las que hemos perdido, y hablaríamos de las vidas de acero, lo que costaba producir y cómo se producía en estas factorías, con esta factoría. Y de aquí enlazaríamos museográficamente y necesariamente con el horno alto. De esta planta nos iríamos al horno alto. Aquí hablaríamos de las edades de las empresas del hierro, empezando incluso por la misma edad del hierro que está presente en nuestra historia, en nuestra comarca, en el Pic des Corts. Hablaríamos de las naves, los artefactos, las ingenierías que existían, la organización y las condiciones del trabajo. Y en cuanto a la actividad y al funcionamiento de esa institución museística, pues bueno, podríamos dividir tres grandes secciones de gestión del museo. Una que se dedicaría a las colecciones. Yo soy del pensar que un museo sin colección puede ser una institución para divertirse, pero un museo lo es porque tiene una colección y custodia una colección. Y por tanto nuestras colecciones pues habría una unidad de archivo para la gestión de todo lo documental, audiovisual y su digitalización. Habría una unidad de identificación, catalogación y gestión de donaciones y una unidad de conservación y taller de restauración. Eso es por lo que respecta a la sección de colecciones. Respecto a las actividades, desde mi punto de vista, pues debería de haber una unidad de investigación, estudios y publicaciones, una unidad didáctica y de formación, que además me consta, por la compañera Sonia, que se van recogiendo y no se escatima en recoger cualquier tipo de material didáctico que en esta fructífera, creativa y educativa sociedad saguntina tenemos, cuando nos facilitan materiales para aprender en el aula sobre nuestro pasado histórico, sea milenario o sea reciente. Habría un taller de comunicaciones y de marketing, y habría sin duda un área de exposiciones.
Y respecto de la dirección y de la administración, que sería otra de las secciones, estaría la de planificación estratégica, la aplicación del Plan Integral del Patrimonio Cultural cuando exista, la de dinamizar el Consejo Asesor Popular, por aquello de la participación, ¿vale? Y por supuesto la obtención y gestión y movilización de recursos materiales, económicos. Bueno, aquí apunto algunos, por la hora, apunto algunos programas, el programa de regeneración del patrimonio, de cómo recuperarlo, de cómo vertebrar cierto voluntariado o mediación cultural. Hablo del programa Rodríguez Velo de creación cultural industrial, es decir, cómo usar el patrimonio industrial y obrero para generar cosas nuevas que necesita nuestra sociedad, bien sea en el diseño de cosas adquiribles o bien sea en la solución de problemas de la vida cotidiana. Un programa llamado Aburtos sobre estudios e investigación, y aquí sí que quisiera hacer una propuesta que ya la he comentado con algunos de ustedes, y sin duda el tema del archivo es fundamental, es la base esencial de todo nuestro discurso, de todo nuestro valor patrimonial, y nos esperan cientos, miles de historias a rescatar en esos archivos, y sobre todo lo que nos van a dar, bien interpretados y bien leídos y analizados, todos esos documentos, nos van a dar solidez al discurso que podamos generar. Bueno, pues se hace necesario que ese material, mientras se digitaliza, tenga un lugar donde poderlo ir clasificando, ir trabajando. ¿Para qué? Para, llegado el momento, hacerlo accesible. Y un archivo con elementos constituido por documentos, documentación y objetos, fotografías, planos, es un material lo suficientemente delicado como para que tenga que ser consultado en unas condiciones ordenadas, controladas, y que faciliten la investigación a todos aquellos que se quieran acercar a esa documentación. No se puede poner en cualquier sitio un archivo. Y al respecto, ya pensábamos, cuando pensábamos que podría ser nuestro museo, que un lugar ideal, esto ya sé que es una idea que ya conocen algunos de ustedes, pero quizá a futuro o a medio plazo o a largo plazo, quizá un sitio ideal como para ese centro de investigación asociado al museo o como parte del museo, hubiese o podría ser la reconstrucción de la Escuela de Aprendices en la Alameda, para dedicarla precisamente a ese centro de investigación, de catalogación y digitalización de todos los archivos de la empresa. Bueno, hacia afuera, ¿qué debería de promover el museo? Bueno, pues un programa de identificación que mejore la identificación actual que existe de nuestros elementos patrimoniales. O, por ejemplo, si estamos hablando de comuseo y estamos hablando de participación, ¿por qué no, entiéndase bien lo que voy a decir, por qué no monumentalizar la vida de tantas personas que han construido esta ciudad? Recientemente hemos estado en Lisboa y hemos visto esta acción tan sencilla, que consiste en determinadas viviendas obreras de un barrio pobre, colocar la imagen de sus habitantes nombrándolos. Una manera de, entiéndase, monumentalizar. Bueno, pues quizá podríamos inundar muchas de las fachadas de nuestras viviendas obreras de estas gentes, estén ya o no con nosotros y siempre con el consentimiento de la familia, ¿no? Pero tenemos derecho a vernos en nuestra ciudad, a sentirnos monumentales en nuestra propia ciudad, y quizá esta podría ser una manera de generar y aumentar la adhesión hacia el patrimonio industrial y obrero. Bueno, habría o debería haber un programa de regeneración y de innovación social, y en definitiva
definitiva, ¿qué podemos esperar de la institución museística? Pues que amplíe las opciones de la ciudadanía, especialmente la de las generaciones más jóvenes, y ya se están haciendo cosas al respecto, y que ofrezca posibilidades de participación y experimentación, que no se quede en un museo solo de contemplación. Muchas gracias. ¿Alguien quiere pedir la palabra, preguntar, consultar? La nariz, sí, bueno, muchas gracias, ha sido muy sugerente, muy ilustrativa, y se me ocurren muchas ideas, pero para no alargar el tiempo, una de ellas es que es mi manía personal, lo siento, no renombrar las cosas. Quiero decir que el respeto por la cultura, el respeto por nuestro patrimonio es reconocerlas como se llamaban siempre. Y me estoy refiriendo concretamente a las barrios de las casas de la compañía, que tú has citado como barrio obrero. Yo es que nací allí, he vivido allí, afortunadamente se sigue conservando el nombre de casas de la compañía en la calle que lo ponen, el cartel, menos mal. Entonces, pues esto me parece que es una labor fundamental dentro de nuestro recuerdo y nuestras reconstrucciones, no renombrar, recordar el nombre correcto. ¿Vale? Se admite la enmienda. Vale, muchas gracias. Dos, hay un, no sé cómo llamarlo, un altos hornoscentrismo, por decirlo de alguna forma, ¿no?, en la historia de nuestro pueblo. Es cierto que fue el más importante, es cierto que gracias a Altos Hornos Minera y Altos Hornos de sus diversos nombres ha existido, pero había muchísimas otras empresas auxiliares que representan perfectamente el carácter innovador, el ecosistema, el carácter innovador. Y me estoy refiriendo concretamente a un amigo, un compañero que tenía una carpintería. Un día me encuentra por acá y Alfredo, ¿tú estás aquí y tal? Y dice, mira, yo es que tengo un motor eléctrico que era de un submarino de la Segunda Guerra Mundial, que funciona perfectamente, que lo tengo en la sierra, ¿vale? Entonces, bueno, lo he quitado y ¿qué puedo hacer con él? Y yo dije, pues mira, lo miraré, lo miramos y pues no está en ningún sitio, me imagino que estará tirado por algún sitio, pero yo creo que en el Museo Industrial este tipo de aspectos o de aparatos que representan perfectamente el carácter innovador, improvisador, en fin, no sé cómo llamarlo, porque este pueblo se caracteriza por eso, ¿no? O sea, no solamente eran las fábricas, las máquinas perfectas que venían, como las que van a venir ahora con la gigafactoría, van a ser todas máquinas limpias, perfectas, planificadas y no, ahí el hombre de aquí no va a hacer nada. Aquí, en todos los empresas auxiliares, digamos que la gente hacía relojes con palillos de dientes. Quiero decir, eso es típico, eso forma parte de la cultura industrial de este pueblo, que no solamente es la de Altos Hornos, sino todo el sinfín de empresas auxiliares que daban servicio, hacían muebles, hacían lo que fuese. Es decir, la inventiva de este pueblo es una de las características culturales de la gente, ¿no? Entonces, ese museo, en algún aspecto, en algún rincón, habría que poner para los inventores o para los no sé qué, ¿no? Aquellos aspectos que, digamos, formaron parte del tejido industrial, que no es solamente lo de Altos Hornos, ¿no?, la fábrica. Y por último, ya que tengo el micro en la mano, cuando se habla del movimiento obrero, o del mundo obrero, hay que coger la lupa, poner la lupa encima, y vemos los privilegiados, que eran nuestros padres, ¿no?, que trabajaban en Altos Hornos, y teníamos el colegio magnífico, nos daban regalos en Navidad, carbón en invierno, etcétera, 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 ¿vale? Los privilegiados. Y luego estaban todos los demás, ¿vale?, que también eran ciudadanos, también obreros, y que no se les nombra, ni se sabe nada de ellos, y que forman seguramente la mayoría de la población, además, ¿eh? Si quitamos Altos Hornos, si quitamos Atlan, había un montón de gente que de aquí vivían, evidentemente, ¿no? Servicios, en talleres auxiliares, en banca había pocos, comercio, mil cosas, ¿no? Entonces, también eran obreros, también vivían en casas. Digamos, esa parte está desconocida, no tenían acceso a la cooperativa. Digamos, aquí hay un error, en mi opinión, que cometemos todos los que hemos estudiado el tema, y es Altos Hornos y sus privilegios, o la gente privilegiada que trabajaba en Altos Hornos. Yo creo que hay que ampliar el
panorama de este pueblo industrial, industriales eran todos, no solamente los Altos Hornos, hay que ampliar, ¿no? Y por el tema del museo, pues efectivamente me parece muy adecuado el planteamiento que has hecho, lástima que te lo hayan copiado y que espero que lo hagan así, o mejor si puede ser. Encantados. Vamos a ver si lo pueden hacer definitivamente y que efectivamente si en algún rincón se pueda localizar aquellos, digamos, aparatos, artilugios o proyectos de empresarios de aquí que aportaron algo o cómo se buscaban en la vida en los años 40, años 50 para hacer cosas con desguaces, despieces o similares, ¿no? Y por lo demás, pues esperemos que efectivamente se ponga todo en marcha. Yo creo, soy muy pesimista, tengo que decirlo, del archivo industrial tengo una necesidad urgente de cogerlo, porque me gustaría hacer cosas y los años van pasando y al final me quedaré ciego o algo así y no podré hacerlo, ¿no? Y concretamente dentro del archivo del museo hay joyas como son los aparatos de escribir, las máquinas de escribir, algunas que quedan de Menera. Los de Altos Hornos no son de esta, me imagino que se venderían al peso, pero ese tipo de maquinaria de escribir, los abacos, las máquinas de calcular que se daba con el manubrio y tal, están ahí, parece ser que están ahí. Entonces es urgentísimo recuperarlo, porque claro, a los jovencicos de ahora que están acostumbrados a que todo es internet y es un teclado, ver esto puede saltarle las neuronas por todas partes, ¿no? Me pueden explotar. Cuando vean cómo se trabajaba y cómo se funcionaba y cómo se vivía en otra época, la de sus abuelos o sus padres, ¿no? Y eso, nada más. Muchas gracias por tu conferencia y esperemos que algo salga de adelante. Yo rápidamente, mientras se piensa en otra pregunta, no me he extendido mucho porque de pronto he visto el reloj y siento haberme extendido tanto, porque lo interesante es el debate, pero en la propuesta esta que les he presentado, entra perfectamente y somos perfectamente conscientes de que no es solo el trabajador obrero de fábrica y no solo es la fábrica de Altos Hornos. Y por eso hablamos de las fábricas del hierro, en plural. Y por eso hablamos del poblado, para hablar de las gentes del poblado que no solo eran trabajadores, era quien mantenía, soportaba, daba de comer, cuidaba y mimaba y luchaba a los trabajadores. Una pregunta sobre un museo de este tipo. Digamos, al principio has explicado el concepto de arqueología industrial, que después derivó del patrimonio industrial. Los museos, cuando están destinados a un fin muy concreto, la época romana, está muy limitado temporalmente, pero el patrimonio industrial es algo que sigue evolucionando. Entonces, ¿cómo puede evolucionar un museo así en un futuro? Hace varias veces, 2 veces ya me han preguntado si yo pensaba que las naves industriales de ahora, dentro de 100 años, serían patrimonio. Por lo feas que son ahora, hombre, pues no sé, a lo mejor entonces también les parecían feas. No sé si dentro de 100 años serían patrimonio, pero todo eso, ¿cómo se puede ir incluyendo en un museo con su propia historia? ¿O crees que este museo debería limitarse hasta terminar a una época concreta? La pregunta es interesante. La pregunta es interesante. A ver, si nos circunscribimos al museo hacia adentro, posiblemente el museo hacia adentro debería tener una acotación temporal, seguramente, que es la época del reinado de la minerosiderúrgica, del museo para adentro. Si hablamos de ecomuseo, en el que todo el territorio forma parte de la idea de museo, sus calles, sus plazas, sus instalaciones, ahí sí que cabría una perduración temporal, no solo de lo que hemos producido, sino de lo que seguimos produciendo como patrimonio. ¿Qué pasa? Que quien decide lo que es o no patrimonio está en nuestras manos. Y si una determinada nave industrial de hace 100 años, de hace 5 años, de aquí 30, las gentes empezamos a considerar que tiene cierto valor, acabaremos convirtiéndolo en patrimonio. Pero igual no, porque ahora, de aquí 30 años, igual lo que nos preocupa es si Barbie sale de color rosa o de color azul en el cine. Y eso depende de nosotros. Entonces, prolongar en el tiempo, sí, iremos añadiendo a ese ecomuseo
referentes culturales que decidamos que deben de representarnos, que forman parte de algo importante en nuestro discurso ante la humanidad. Pero claro, se irá definiendo, pero sí, como museo, por supuesto que se pueden ir integrando cosas. Entonces, pues no sé, el mismo cine el cine de Begoña. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, a mí me ha encantado. Creo que cosas de estas deberíamos de tenerlas más a menudo. Y bueno, yo soy un enamorado de la Escuela de Aprendices, y lo que no consiguieron, o lo que se consiguió en la guerra civil, que no se hundió la escuela, sí se hundieron las casas de enfrente, porque una de ellas era de mi abuelo, con las bombas que tiraron aquí. Y me ha encantado cuando has dicho que recuperar esa escuela para hacer estudios y para utilizarla para el resto. Bueno, sí, como centro de investigación. Como centro de investigación. Y bueno, como le explicaba, como el archivo, ser el archivo. Sí, sí, y es bueno que vaya apareciendo eso, y que, bueno, como se derrulló por un interés muy particular, pues bueno, a ver si conseguimos y se van oyendo esas voces para que se recupere ese colegio, que cuando se pierde la identidad y sobre todo la educación que consiguió ese colegio de tanta gente que pasó por este pueblo, incluso tú, yo tengo sobrinos, yo fui a esa escuela, y infinidad de gente que allí se educó. Me ha parecido encantado. Gracias. Buenas tardes. La conferencia ha sido extraordinaria, me ha gustado un montón, a mí, me imagino que a todo el mundo. Yo, en relación a esto último que se ha dicho, de si, lo ha dicho Antonio Rosín, de que si el museo se debería limitar a la fábrica o no fábrica, yo quería matizar una cosa, y es que la fábrica era lo que era, los Altos Hornos, pero al mismo tuvo un momento en que convivieron la famosa cuarta planta, o SINMED, en su momento, en donde yo he trabajado toda mi vida ahí, y entonces pues considero que lógicamente SINMED es una prolongación, y además, pero hay motivos, pero a punta pala, ¿no? Es decir, cuando la reconversión, pues personas que trabajaban en la fábrica, en la vieja, que se decía, pues pasaron a formar parte de la plantilla de SINMED. Entonces, lo que quería manifestar es que efectivamente, que sí que hay una prolongación de la fábrica en otras fábricas, como es SINMED, pero clarísima. Incluso hay otras fábricas nuevas que se hicieron, que trabajadores de Altos Hornos también en aquella época pues fueron a trabajar, por ejemplo, a Fertiberia o a la Pilkington, y entonces sí que hay esa conexión con otras empresas, y que incluso ni se dedican al hierro ni nada, vamos. O sea que, en mi opinión, creo que sí que hay que ampliar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, ha estado fenomenal la conferencia. La verdad es que nos ha hecho pensar mucho y recapacitar un poco en todo esto del patrimonio y cómo nos sentimos. A ver, lo que me ha gustado mucho, pero no sé, quería un poco recalcar que lo que me ha llamado la atención, y bueno, comparto contigo, es la falta de... Bueno, cuando has hablado un poco de las pegas que tiene las pegas que hay, para esto del patrimonio en general. Una de las que me ha llamado la atención, bueno, no me ha llamado la atención porque la conozco, pero es que no haya en el ayuntamiento una gestión de patrimonio, que eso haya una persona, yo soy consciente también de eso, de que no hay porque es que me sale mal, un departamento, un servicio municipal acorde. Yo siempre,
cuando se decía eso de, uy, se ha vuelto para patrimonio mundial, o sea, ¿no? Para patrimonio, patrimonio de la mundial. Yo siempre he dicho, a ver, no puede ser. Como tú dices, no te digo que no tenga elementos para considerarse patrimonio mundial, pero conforme se tramita en este pueblo el patrimonio, ni de casualidad, o sea, me parece que no se puede, o sea, y es lo que tú has dicho, no puede ser con un ayuntamiento que solo tiene una persona o dos para la cantidad de patrimonio que tenemos. Entonces a mí eso sí que me preocupa, y porque somos asociaciones, como nosotros de NAPIF y en otras, que hay muchas aquí, hay muchas asociaciones, tú que estás en la universidad, se hacen muchísimos estudios, a nosotros vienen muchísima gente diciendo estudios en arquitectura, en turismo, en gestión del patrimonio, sobre patrimonio industrial, como tú dices, todos encantados, pero que luego el que no se lo crea el ayuntamiento, que necesitan un departamento específico para eso, yo creo que hasta que no consigamos que haya un departamento, como tú dices, específico de patrimonio, aparte del de cultura, que no tiene nada que ver, aquí no se puede conseguir. Entonces, tú que has estado en esto que has dicho que era una organización político, cívico, administrativo, vamos. No, me refería al Consejo Municipal. Sí, pues bueno, en el Consejo de Patrimonio también he ido. Hemos estado, gentes que sí. Yo veo rostros aquí. No, yo como estoy en la pista, me iba al Consejo. Correcto. Bueno, pero eso es que creo que nos hacemos entender a los políticos, sean del partido que sea, que es imprescindible. Entonces es muy mediático el de vez en cuando, se está haciendo esto, se está haciendo lo otro. Yo sé que se están haciendo cosas, pero yo creo que no se lo terminan de creer. También entiendo que un problema es que la ciudadanía, pues tampoco no lo queremos todos. Aquí no lo queremos los que estamos aquí y unos cuantos más. Pero supongo que falta que lo creamos más para poder transmitirlo y para que hagan algo, porque, no sé, es muy difícil si no hay una ayuda, bueno, eso, de una gestión más, me pongo nerviosa. De una gestión más, pero te has explicado por parte del ayuntamiento más que se lo crean. Bueno, pues eso, y el ayuntamiento, pues eso. ¿Tienes preguntas? No, por ampliar o estirar un poquito lo que has dicho, y ya que nos está esperando en la cena, yo no sé cómo, ya me veis ya con estas canas, porque ya son unos años aquí bregando, ¿no? Y yo es que no atisbo a creer, y de hecho no lo acabo de percibir que sea así. Un político no tiene desdén por el patrimonio o no se quiere ocupar del patrimonio. No, pues claro, si además estoy convencido que posiblemente quitando unos pocos colores del arco político, muy pocos, cualquier noticia sobre patrimonio nos alegra la vida, nos gusta leerla. Otra cosa es si somos capaces de encontrar el consenso necesario, de empezar a reunir los pocos recursos que tenemos, concentrarlos en determinadas prioridades, que deberemos de hacernos una lista de todo lo que hay que hacer y decir, venga, empezamos por aquí y seguimos por allá, y esto nos cuesta tanto y esto no tanto, y que sea algo que adquiera el consenso necesario, porque si incluso utilizamos, desde mi punto de vista, si utilizamos el patrimonio incluso para tirarnos patrimonio unos a otros, creo que nos va a ir peor, sinceramente. Bueno, voy a acabar ya. Voy a acabar ya, que les de hablar, por fin. Es la hora de irse y aprovechando vuestra intervención, Teresa, y tuya, vamos a hablar del gobierno, como hacía típico, vamos a hablar del gobierno por fin, ¿no? Gobierno municipal. Entonces, vamos a ver. La necesidad de tener una cabeza que dirija este asunto es fundamental, y las conocemos todos los que estamos más o menos cerca del asunto. Lo que no puede ser es que haya un concejal de patrimonio, que entre otras muchas cosas, fiestas, fallas y no sé cuántas cosas más, se ocupa del patrimonio industrial, cultural, entre 25 cosas más que tiene que llevar adelante. Cultura es aparte, que lleva otro tema, y luego está el archivo famoso, que depende de biblioteca, que es otro concejal distinto. Lo que no puede ser esta tricefalia, que cada uno va por donde va y que no hay coordinación ni hay dirección de ningún tipo, ni dirección, ni medios materiales, medios humanos y dirección política. O sea, montar el archivo, por ejemplo,
es una cosa que excede con muchísimo las capacidades del concejal de bibliotecas, ¿vale? Eso debería cogerlo el alcalde, lo hemos dicho, alcalde, cógelo tú, porque necesitas mover 3 o 4 cosas, de la misma forma que ahora pues hay un centro de enseñanza en el Eduardo Merello que van a reformarlo, reintegrarlo, y va a haber una dirección única y se van a encargar uno, él o su dirección de proyectos, de llevar todo el asunto y no dejarlo repartido por ahí. Asuntos, digamos, que nos afectan directamente a APIS, como es que la catalogación como bien de interés cultural del Horno Alto está perdida, no está perdida, está archivada, se ha rehecho, en febrero se ha puesto a hacer, yo formo parte de, bueno, en contexto estamos en reunión con la concejala de Patrimonio, que supone supuestamente la encargada, le hemos dicho, oye, llama por teléfono allí a Valencia, a San Miguel de los Reyes, y entérate de cómo está el tema. Bueno, nos ha dado cita para diciembre, para llamar a ver cómo está o no deja de estar. O sea, si no somos capaces en este ayuntamiento de sacar adelante la catalogación del BI, cuando lo hemos hecho nosotros gratis, APIS lo ha hecho gratis, no me costó nada a nadie. Si nos archivan 2 veces esto, es para cortar la coleta, olvidarse del tema y largarse de este pueblo, o algo así, ¿no? Entonces, digamos, aquí el problema básicamente es si no nos molesta todavía esto del tema industrial. Por ahora me refiero a los intentos políticos de alguno de cerrar el suministro de material para Aslan porque molestaba a no sé quién, ¿no? Es decir, que todavía sigue cayendo mal y sigue teniendo mala prensa el tema, y yo creo que sigue molestando y pinchando las cuestiones que no sé por qué. Yo creo que en APIS tenemos que traer un año de estos un psiquiatra que nos explique a ver exactamente qué está pasando aquí desde el punto de vista psiquiátrico psicológico, a ver si es despecho, si es no sé qué, a ver, porque yo creo que ya en el fondo ya no sabemos qué hacer, estamos pegándonos contra las paredes, estamos dando patadas y estamos viendo el desastre y el abandono desde arriba. Hay que tener, digamos, muy poco interés para no sacar este tema adelante, y me refiero concretamente al tema de la cultura del BIC, y no tener una idea clara de cómo organizar los instrumentos políticos y municipales para ordenar, teniendo en cuenta la cohesión que hay entre el patrimonio, la cultura y el archivo. Todo eso tiene que ser junto. No entiendo cómo no se hace eso. El psiquiatra. El próximo año vamos a tener un psiquiatra. Si alguno ahí por aquí conoce a alguno que sepa el tema, nos lo recomiende, por favor, y que nos lo explique. Bueno, yo aprovecho lo que estás diciendo, porque es que me salto a la diapositiva porque veía que me comía el tiempo. Pero no, el tema, yo creo que el tema del patrimonio cultural, sea industrial, o sea medieval, o sea ibero-romano, el patrimonio cultural, de lo que si tiene una cosa es que es un área absolutamente, o puede ser un área absolutamente transversal en la gestión municipal, y estoy de acuerdo contigo, que decir, una cosa es tener un servicio municipal de patrimonio cultural que hable con cultura, que hable con educación, que hable con mercados, que hable con turismo, que hable con archivos y bibliotecas, que hable con industria, porque es que tiene todas esas ramificaciones necesariamente. Bueno, apuntaremos también la idea que dice Alfredo, una conferencia próxima de algún psiquiatra sobre el tema. Y ya habéis visto que, bueno, no he mentido al principio cuando he dicho que iba a ser una conferencia interesantísima de alguien que sabe mucho y que nos ha aportado mucha información y muchos datos sobre los que pensar y ideas, solo es que proceder. Le vamos a entregar como agradecimiento, como se lo van a hacer, una plaquita dándole las gracias por la conferencia que nos ha dado. También Lucas le da una copia del cartel que ya la ha rescatado por ahí. Y a todos, pues nada, agradeceros el haber participado hoy aquí con nosotros. Os recuerdo que la próxima conferencia no será una conferencia, que lo tenéis en los trípticos, es en la mitad de noviembre, es un cineforum que hacemos en colaboración con la Asociación Cultural Nautilus, que será en la Casa de Cultura. Entonces, eso es una película también con tema industrial y luego hay coloquio. La película es en un muelle de Normandía. Y de nuevo, pues Simón, muchas gracias, muy interesante todo y muchas gracias a todos por haber venido.